En la información de hoy, ordena Sheinbaum transparentar filiales de Pemex y CFE. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para ampliar las obligaciones de transparencia del Gobierno de México, con énfasis en contrataciones públicas, auditorías y filiales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. La medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 constitucional y garantizar mayor acceso ciudadano a información relacionada con el uso de recursos públicos. De acuerdo con el planteamiento presentado por el Gobierno federal, el decreto contempla 4 ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fiscalización y auditorías, además de una invitación a otros poderes y órdenes de gobierno para adoptar el mismo esquema de apertura. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que los contratos del gobierno federal dejarán de publicarse cada 3 meses y pasarán a difundirse de manera mensual, con el objetivo de mantener actualizada la información disponible en las plataformas nacionales de transparencia. En el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, el decreto ordena hacer públicos estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, información de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de sus empresas filiales. En materia de fiscalización, la Secretaría Anticorrupción Pública publicará el programa anual de auditorías estadísticas y avances en el seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar entidades públicas. Buenrostro adelantó que además del decreto, el gobierno federal promoverá las reformas a la Ley General de Transparencia, por supuesto, y esto para incorporar estas disposiciones de manera permanente en el marco legal. El decreto también prevé revisar los criterios de reserva de información para limitarlos a casos de interés público, seguridad nacional o procedimientos administrativos y judiciales, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible. Dice Minimi que tiene un mensaje para ti. A ver. Tiene un mensajito, mira. La siguiente, por favor. El otro tema es el tema de las filiales de Pemex, que aquí lo ha expresado la presidenta y lo acaba de leer en la Constitución, que lo que se busca es la máxima publicidad, que toda la información sea pública y que las reservas solo se limiten de manera, como dice la Constitución, temporal y solo por interés público y de seguridad nacional. Entonces se van a agregar a la información que se publica a Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos. Todo esto a través de Pemex y de CFE y de sus consejos de administración. La siguiente, por favor. Otra información que también vamos a dar más oportuna, que ocupa muchas luego consultas y solicitudes de información, es que nosotros como órganos fiscalizadores publicaremos información adicional sobre el programa anual de fiscalización, las estadísticas y la información de la situación de las auditorías, del seguimiento que se tienen a las observaciones que se hacen como auditores, así como el padrón y designación de los despachos de los auditores externos que se tienen que designar por ley para revisar dependencias y entidades. La siguiente, por favor. Finalmente, pues decirle e invitar a todos los demás a los niveles de gobierno y poderes para que se sumen a este principio de máxima publicidad para hacer más oportuna y más transparente toda la actuación pública. Es importante decir que adicionalmente, como también lo acaba de mencionar la presidenta, en apego más estricto, digamos, de la Constitución, se van a eliminar reservas. Actualmente se tienen en las fracciones
17 reservas, aunque las 17 están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional. Y de preferencia se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo sea temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas, preferentemente cuando ocurra que haya información de interés público y de seguridad nacional, se hagan versiones públicas para que solo se reserve esa información. Y decirles que pronto esto también va a estar en una propuesta, en una iniciativa, con más iniciativas que se están integrando con la Consejería Jurídica, con la Ley General de Transparencia. ¿Por qué no hace la ubicación del portal de transparencia? Ahorita se lo paso. Ahorita se lo paso a Belmont para que firmamos el decreto y luego... Bueno, así queda claro que Sheinbaum ha firmado el decreto para fortalecer la transparencia del gobierno federal, que de alguna manera había sido un reclamo popular, pero comentamos después de darle la información. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, como acaba de ver, firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las entidades del gobierno de México, con el objetivo de ampliar el acceso ciudadano a la información pública mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. La mandataria federal señaló que la medida busca establecer criterios más claros sobre la información que debe hacerse pública y limitar la discrecionalidad de servidores públicos en la clasificación de datos gubernamentales. Sheinbaum sostuvo que el decreto permitirá transparentar con mayor precisión la información relacionada con actividades de gobierno y ejercicio de recursos públicos conforme al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6º constitucional. De acuerdo con la presidenta, la Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida en el plazo de un mes y, posteriormente, se informará cada mes sobre los contratos públicos del Gobierno de México. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto contempla la publicación de información adicional de interés público más allá de las obligaciones legales vigentes. Buenrostro Sánchez detalló que la medida está concentrada en 4 áreas: contrataciones públicas, filiales de Pemex, CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a estados, municipios y otros poderes para adoptar esquemas similares de transparencia. En materia de contrataciones, todos los contratos del gobierno federal deberán publicarse de manera mensual, con información actualizada y disponible para consulta ciudadana. Respecto a las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el decreto ordena publicar informes ante agencias extranjeras, estados financieros, información de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos. En el apartado de fiscalización y auditorías se difundirá información adicional sobre el programa anual de fiscalización, el avance de auditorías, el seguimiento de observaciones de órganos internos de control y el padrón de despachos auditores externos. La funcionaria indicó que también se simplificarán los criterios de reserva de información por interés público
y seguridad nacional, privilegiando que los datos restringidos sean temporales y puedan publicarse en versiones públicas cuando éstas sean procedentes. Además del decreto, el gobierno federal integrará estas acciones en iniciativas de reforma a la Ley General de Transparencia, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esto es palabra de Sheinbaum. Y de Buenrostro Sánchez. y una palabra muy interesante, David, porque es cierto, si algo se ha pedido por parte de la ciudadanía, de los partidos que en dado momento se contraponen. ¿Tenemos video? No, en el anterior nos comimos el video de tu nota y el video de este en un solo bloque muy bien. Para no hostigar a la gente con tanto. Sí, ok, bueno, pues sobre todo para respetar el trabajo aquí de los compañeros. Te decía que desde el punto de vista que te quiero expresar es esto, es una petición constante la transparencia por eso, porque muchas veces se dice, bueno, no se sabe qué está pasando, ¿no? Con tal o cual institución. Y esto sin duda abre una posibilidad de esto, de rendir cuentas, pues por lo menos cada mes ya iremos viendo si qué tan claras, ¿verdad? Uh-huh. Porque precisamente, te digo, el dar datos pues no significa que quede clara la información. Habremos de ver. Yo me limito en esta ocasión mi comentario. Yo creo que en tiempos pasados ya teníamos una plataforma de transparencia. Uh-huh. Y se quitó, y el Instituto de Transparencia y todo ese rollo, y se quitó. Y yo sé que mucha gente estaba en contra de que se haya quitado y estaba en contra de que se construyera algo nuevo destruyendo una institución que ya estaba. Yo lo sé. Pero en la práctica, desde nuestro ejercicio periodístico, la plataforma de transparencia que estaba en realidad no ayudaba. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad o la necesidad de hacer solicitudes de información. Eran anegadas, cuando te ponían alguna expresión de por qué no dártela, cuando te la daban lo que querían, en realidad. Yo por eso me limito en mi expresión, porque sí fue un buen avance en el tema de transparencia, sin duda, pero algo que yo nunca estuve de acuerdo es que se crearan institutos fuera. El instituto de tal por fuera, el instituto de tal por fuera. Cuando ya tenemos una organización que se encarga de la transparencia y anticorrupción y demás, que debe de manejar de manera íntegra todas esas aristas de la misma problemática. Entonces, es parte de la visión de la 4T, que guste o no, insisto, lo que busca es simplificar, quita esta institución, refuerza esta otra, pasando esas funciones que le corresponden, robustece la aplicación, que en realidad están haciendo algo, entiendo yo, más robusto, y ahí me quedo. Yo quiero ver que en realidad funcione a las solicitudes de información sin que... mira, algo que yo siempre decía, uh-huh, es que la plataforma de información anterior vinculaba la solicitud con la persona requiriente. Okay. Te solicitaba datos para darte información. Claro. Cuidado que sí, con eso. Claro que sí, claro que te lo pedía. Y de hecho las instituciones, hoy por ejemplo, X dependencia, le pedías información y tenías que identificarte quién eras y quedaba requisitado quién había solicitado, por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Y te daban un folio y ya se le daba seguimiento con el folio. Pero atrás de ese folio venía quién. Sí, así que si tú dabas ¿de dónde? A conocer la información. Entonces, pues, como sí, prensa era muy riesgoso y era muy... Porque, sí, cuando hay conglomerados
mediáticos como los que rigen la comunicación de nuestro país, les vale 3 sorbetes lo que les puedan decir porque tienen con qué responder. Ujú. Pero medios como nosotros estamos con la mira encima, ¿no? Claro. Entonces, sí, hicimos uso de transparencia, sacamos información de transparencia para diferentes cosas, mayormente periodísticas, por supuesto, pero siempre se queda no, yo no, porque se queda mi nombre. De hecho, cuando yo recuerdo ¿sabes que eso cayó a mi atención? Me llamó la atención porque en un episodio pasado, Sí. hace como 2 o 3 años, una compañera reportera, Adriana Saucedo, a quien le mandamos un cariñoso saludo, lo que esté haciendo allá en la capital de Chihuahua, y nuestra corresponsal allá en Chihuahua, me hizo referencia de ese dato. Dice, oiga, es que cuando pedimos información se quedan referentes. Los datos de la persona que los lo está datos de la solicitando. persona. Y digo, caray, pues no estamos cometiendo ningún... No, pero podemos tener problemas por esto. Ya me puse en la situación actual y digo, caramba, tienes toda la razón. Toda la razón. Yo creo que la solicitud de información debe ser anónima y amparada con tu número de información. Punto. ¿No? Habría que proponer esos modelos que, como tú lo mencionas, es obvio. O sea, si tú estás solicitando como medio una información, pues no quieres que se quede ahí el dato de tu nombre, porque obviamente pues sabemos que el periodismo en México tiene sus riesgos y ya no es que queramos culpar a nadie ni responsabilizar a nadie. Finalmente le vas a sacar al público y vas a saber, hey, ¿tú por qué sacaste eso? Pues porque yo lo pedí. O sea, te vas a evidenciar que tú lo solicitaste, pero sí es una de las trabas o de los requisitos, porque no era traba, de los requisitos. Tú proporcionas los datos y se te daba la información. Y en ese aspecto, David, ¿y para qué la vas a utilizar? Te tocó a ti, pues, hacer uso de estas plataformas. ¿Te daban la información o se te negaba la información mayormente? Muchas veces se nos negaba la información porque no estaba disponible, porque etcétera. O sea, no en los gobiernos actuales, porque ya había desaparecido la plataforma, pero en el gobierno municipal anterior se nos negó varias ocasiones la información. Varias. Pues ahí sería el éxito. En gobierno federal también un par de ocasiones. Yo creo que ahí sería pues el éxito de este decreto, David, de ver cambios en este sentido, ¿no? De que realmente la información esté disponible, esté accesible, que sea a lo mejor con esta posibilidad de no tener que dejar los datos, porque como dices, como medio de comunicación que estás publicando, pues va a ser obvio que tú lo pediste, ¿no? Al publicarlo. Y entonces pues no habría nada que ocultar, simplemente que tú quieres dar a conocer tal o cual información de interés. Porque pues esa es la función del medio, David, no solamente informar ese comunicado oficial, sino precisamente hacer una labor de investigación, de análisis, como a veces lo hacemos aquí. Sepa o no sepa el conductor del tema, pues hay que hacer un análisis, ¿no? Así es. Y hay que prepararse para hablar del tema, ¿no? Claro. Y nosotros hablamos, yo por ejemplo, ahora hablo desde mi expectativa. Esa es una opinión, porque hablo desde mi expectativa. Uh-huh. Esperemos que una vez que esté funcionando acorde, veamos las diferencias y podamos contrastar y decir, porque adelantar vísperas y ponernos a criticar, sí, ya va a ser eso. Estamos hablando por algo que no ha sucedido y estamos hablando por algo que en realidad está hablando la resistencia al cambio. Tal vez hasta cierto punto, David, pero también los años de experiencia y lo que tú nos comentabas. Ya me ha tocado hacer una solicitud de información, no me ha ido perfectamente bien. Bueno, esperemos que este decreto sea para ese bien de poder lograr la información con no solamente ahí viable, sino con estas posibilidades de que hasta donde tú necesites haya un anonimato, porque como medios de información, de verdad que a veces se necesita esto. Sí, porque finalmente queda en anonimato de quién fue el reportero, el periodista, la redacción que solicitó la información, pero pues finalmente es el medio quien respalda. Sí, como tú dices, no todos los medios tenemos la misma capacidad. Claro, claro.
de responder a los trancazos. Sí, bueno, acuérdate que si a veces es posible un sueldo, a lo mejor no es posible un abogado que te defienda, ¿no? Si algo puedo, que mi atenuante a esto es que, ya les he dicho varias veces, si algo tengo es que nunca jamás un gobierno me ha censurado. Bueno, no. Realmente quienes piden que baje las notas, todo más bien es la iniciativa privada. Ok. En nuestra experiencia. Y si te gustó este clip, checa la información completa en YouTube a Diario Network y te quedarás con más.